Bien, ahí estamos grabando. Bueno, anteúltima clase del cuatrimestre, pero vamos a ver tema nuevo hoy. Y vamos a corregir algo que nos quedó pendiente de la última clase. Ahí se une alguien más. Bueno, habíamos empezado a presentar la unidad 3. ¿Sí? Recuerden que en esta unidad vamos a trabajar con algunos textos, diferentes tipos de textos, pero además vamos a presentar desde la parte gramatical, digamos, vamos a presentar la frase verbal. Más adelante los tiempos verbales. Primero la frase verbal, la estructura de la frase verbal. Entonces, algunas características de algunos tipos de verbos y las características, digamos, ordenadas según la estructura. Un texto instructivo, ¿sí? Es un texto que indica los pasos necesarios para realizar una tarea, da instrucciones, da recomendaciones. ¿Sí? Esto lo vemos generalmente en el área de ustedes de especificidad, en algunos lineamientos o pautas a seguir. Luego tenemos textos descriptivos que, por supuesto, describen o detallan procesos, cosas, sucesos, bueno, etc. El texto expositivo, que es uno de los más frecuentes, contiene información objetiva donde explica algunos procesos, ideas, y la definición que delimita exactamente la comprensión de un concepto para distinguirlo de otros. Acá en la definición hay dos tipos. Tenemos la definición descriptiva, que indica una o varias de las propiedades de lo que se está describiendo, y la causal, que define una cosa, no la definición de la cosa misma, sino la causa. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto. Bien, entonces, tenían de tarea, si no me equivoco, no tenían de tarea, esto lo vamos a presentar ahora y lo vamos a hacer después. En la página 47 del cuadernillo tienen algunos ejemplos de estos tipos de texto, ¿sí? Del texto descriptivo, de la definición. Antes de empezar a hacer la actividad que les pide brindar la versión en español, vamos a mirar algunas palabras que están subrayadas en el texto. ¿A qué categoría gramatical les parece que corresponden las palabras que están subrayadas en el texto? Tenemos acá involves, goes beyond, may interfere, concerns, make sense. ¿Qué categoría gramatical tienen estas palabras? Son verbos, profe. Son verbos. Y fíjate que tenemos, por ejemplo, involves está solito, y sin embargo, may interfere son dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué les parece que es? Porque a veces tengo uno, a veces tengo dos. Bien, no todos los verbos, ¿sí? El texto siempre tiene verbo. Una oración tiene como mínimo una frase nominal y una frase verbal. Pero puede haber otros verbos. En las oraciones hay muchos verbos. Sin embargo, no todos esos verbos constituyen lo que se llama la frase verbal de la oración. ¿Sí? La frase verbal de la oración es la que me dice lo que pasa, ¿sí? O el estado de algo. Dentro de las frases verbales, que es el tema que vamos a ver hoy, hay algunas frases verbales simples, que son las que tienen un solo verbo. Ese es el caso de involves o de concerns. Y tenemos frases verbales compuestas, que son frases que están compuestas, como dice su nombre, por más de un verbo. Por ejemplo, may interfere es una frase verbal compuesta porque tiene un verbo modal y un verbo auxiliar. Luego tenemos también el caso, por ejemplo, de goes beyond, que es una frase verbal simple en realidad, porque la combinación de este verbo go con la preposición beyond, go beyond, es lo que se llama en inglés phrasal verb. ¿Sí? Esta combinación de un verbo con una preposición que juntos, no por separado, sino juntos, quieren decir una cosa, ¿sí? Significan una cosa, ir más allá, por ejemplo.
o superar. ¿Sí? Ahora después vamos a verlo en el glosario. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, en el caso de make sense, que es el último que está subrayado, tenemos acá, el verbo es make, pero la frase, ¿sí? Que tiene un sentido particular, la colocación sería make sense. Sin embargo, sense es un sustantivo. Antes de hacer la actividad, ¿sí? La actividad les pide que traduzcan estos textos. Sin embargo, antes de resolverlo, vamos a avanzar con la estructura de la frase verbal, ¿sí? Con la teoría. Esto ustedes lo van a encontrar en el cuadernillo en las páginas 48, 49, 50 y 51. Ahí está todo, digamos, explicado. Esto es lo primero que tienen en el cuadernillo, luego ustedes el resto lo van a leer como de tarea, lo van a estudiar, pero como disparador, digamos, podemos decir que las frases en inglés que no están en modo imperativo, el modo imperativo, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Que es un modo, una manera, que la función que cumple es dar recomendaciones, dar instrucciones. ¿Sí? Es característico de los textos instructivos. El modo imperativo se expresa en inglés con un infinitivo, ¿sí? En español dijimos que es haga tal cosa, recomiende tal cosa, escuche atentamente a su paciente. Ese era el modo imperativo, ¿sí? Las que no están en modo imperativo, porque el imperativo lleva el infinitivo, las otras van a tener siempre como mínimo, la mayoría, una frase verbal y una nominal, como dijimos recién. Entonces, ejemplos de frases cortas y simples, de oraciones cortas y simples sería, por ejemplo, an epidemic occurs. ¿Sí? Esto es lo mínimo posible para que esto sea una oración. ¿Sí? An epidemic, una epidemia, es la frase nominal, es lo que me dice de quién estoy hablando, de la epidemia, y la frase verbal, que es una frase verbal simple en este caso, es occurs. Ocurre una epidemia, o una epidemia ocurre. O care is provided. ¿Sí? La atención es proporcionada o se proporciona atención. Esto sería como lo mínimo posible para que sea una oración. ¿Sí? No es frase, es oración. Chiquita, pero es oración. ¿Por qué? Porque tiene una frase nominal y una frase verbal. Ahora, estas pueden ser mucho más complejas. En general son más complejas. Tienen complementos, tienen subordinadas, tienen frases adverbiales. ¿Sí? Como por ejemplo sería una oración más larga. Health facilities should have a system for collection of data. ¿Sí? Acá tenemos varias frases que constituyen una oración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las instalaciones de salud deberían tener un sistema para la recolección de datos. ¿Sí? Para esto, para el caso de las oraciones más largas, es que les va a servir lo que empezamos a hacer al principio del cuatrimestre, que es dividir en bloques. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar a analizar caso por caso, pero lo que dijimos recién, la frase verbal tiene que tener por lo menos un verbo, así como la frase nominal tenía que tener por lo menos un sustantivo, pero además podía tener muchas otras cosas premodificando ese sustantivo. La frase verbal tiene por lo menos un verbo, que es el verbo principal. Sí, si la frase tiene solamente un verbo, que es el verbo principal, esa va a ser una frase verbal simple. Si la frase tiene más de un elemento, es decir, el verbo principal viene acompañado de un auxiliar o viene acompañado de un modal, ¿sí? Entonces, eso va a ser una frase verbal compuesta. En el caso de las frases verbales compuestas, recuerden que el verbo principal, el que me dice la acción, siempre está al final de la frase, al final de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, si yo voy a tener más de un elemento, siempre el primer verbo, que puede ser un auxiliar o un modal, es el que me va a marcar el tiempo verbal, ¿sí? Y el último es el que me va a decir la acción que se realiza. Es decir, el verbo principal me va a decir lo que pasa. Bien, ahora, las frases verbales pueden estar en voz activa o en voz pasiva. ¿Sí? Cuando hablamos de voz activa, es lo habitual, es lo común, es cuando yo digo que alguien hace algo. ¿Sí? Entonces, el terapeuta entrevista a los pacientes o a los clientes. ¿Sí? Eso sería voz activa. Alguien hace algo. En cambio, en la voz pasiva,
la acción, es decir, lo que pasa, se destaca por quién lo realiza o lo que se realiza. Entonces, en vez de decir que el terapeuta entrevista a los pacientes o a los posibles pacientes, voy a decir que los posibles pacientes son entrevistados por el terapeuta. El por el terapeuta a veces incluso lo omitimos, ¿sí? Pero lo importante es que los pacientes son entrevistados con una entrevista de determinadas características. La estructura de una voz pasiva siempre tiene el verbo be, ¿sí? Alguna de las formas del verbo be puede ser en presente, am, is o are, son entrevistados, puede ser en pasado, fueron entrevistados, puede ser en futuro, serán entrevistados, ¿sí? Entonces, para que sea voz pasiva tiene que tener el verbo to be como auxiliar y luego van a tener el pasado participio, es decir, el oído del verbo principal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que les dije recién, son entrevistados, serán entrevistados. Entrevistados es siempre entrevistados. Sí, ahora, en español podemos traducirlo así, son entrevistados o son entrevistados o serán entrevistados, o podemos usar, que es muy frecuente en español, pero en inglés no existe, el se. ¿Sí? Entonces, en vez de decir los pacientes son entrevistados, podemos decir se entrevista o se realizan entrevistas. Sí, acá en el cuadernillo tenemos un ejemplo de una pasiva, ¿sí? Que luego vamos a profundizar, pero como para ver la diferencia entre activa y pasiva. Por ejemplo, en la oración, the patient's individual moves to solve the problems were analyzed using these methods. Yo voy a leer que los movimientos individuales de los pacientes para resolver los problemas fueron analizados o se analizaron. ¿Cómo? Usando o utilizando este método. Entonces, para la frase were analyzed, que la reconozco como voz pasiva porque tiene un verbo be, el verbo be en este caso es were, y tiene un verbo en participio, had oído, analyzed. Entonces, reconozco la estructura como voz pasiva y tengo dos posibilidades. Puedo decir fueron analizados o puedo decir se analizaron. Bien, hasta acá, preguntas. Bueno, seguimos. A ver, vamos. Profe, Sí, Oriana. estaba viendo si no estaba en el cuadernillo, pero creo que no. ¿Cuáles serían las formas del vi que podríamos encontrar? Bien, acá, esas las tengo acá en el cuadernillo, puede ser que esté ahí, te digo dónde. Sí, en la página 49 lo tienen, las formas del bien, los verbos auxiliares. Pero igual ahora ahora lo vamos a ver detalladitamente. Cada cosa vamos a ver, el auxiliar y su forma, el modal y su forma. Bien. Bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Así vemos si está en lo que sigue o capaz que no está. Bien, seguimos entonces. Entonces, la estructura de la frase verbal. ¿Sí? Vamos primero a mirar cómo se forma la frase verbal. Ya lo dijimos, lo repetimos. Las oraciones en inglés, oraciones, no frases. Las oraciones en inglés tienen como mínimo una frase nominal, es decir, alguien o algo, y una frase verbal, es decir, lo que pasa, la acción. Pueden ser también ser más complejas y tener generalmente son más complejas. Esto es lo mínimo, una frase nominal y una verbal. La verbal tiene por lo menos un verbo, que es el verbo principal, pero puede tener más verbos. Entonces, la estructura, miremos acá un ejemplo. Por ejemplo, si fuera una frase verbal simple, donde tengo un solo verbo, que es el principal, tendríamos acá very little research exists on cannabis compounds and their interactions with other pharmaceutical drugs.
Sí, fíjense que acá tengo una oración que no tiene solamente una frase nominal y un verbo, es un poco más larga. Sí, podría haber terminado en very little research exists, punto. Eso puede ser una oración. Existe muy poca investigación. Eso podría haber sido. Sin embargo, acá tenemos una cadena de frases nominales que me sigue expandiendo la idea. Es decir, ¿cómo leeríamos esto en español? A ver. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de muy poca investigación. ¿Qué pasa con esta poca investigación? Existe. Por supuesto que ustedes después cuando brinden una versión en español van a poder hacer algunos movimientos. Vamos a poder empezar de existe muy poca investigación, si esto no me cambia el sentido. Si entonces existe muy poca investigación o muy poca investigación existe, sobre ese on sería sobre, acerca de, ¿sí? Los compuestos de cannabis, y ahí sigue, ¿no? Yo ahí sigo dividiendo en bloques y sigo marcando frases nominales. ¿Sí? Entonces, no tengo, entonces, existe muy poca investigación o muy poca investigación existe sobre o acerca de los compuestos de cannabis y sus interacciones con otras drogas farmacéuticas. ¿Sí? Entonces, acá no nos olvidamos de lo que ya vimos, que es cómo leo adentro de un bloque de lectura. En el caso de que la frase verbal, en vez de simple, sea compuesta, vamos a tener la combinación de un verbo modal y o verbo auxiliar. A veces hay dos o tres, a veces hay uno, siempre acompañando a un verbo auxiliar. Por ejemplo, en esta oración tenemos obesity can increase mental health care requirements. Tenemos una frase nominal, que es de la que estoy hablando, del tema de la obesidad, y la frase verbal es una frase verbal compuesta. Can increase. La obesidad puede aumentar, puede incrementar algo. Y ese algo es otra frase nominal. Los requisitos, los requerimientos de atención de la salud mental. ¿Sí? Entonces, hay mucha diferencia en una traducción, en una interpretación, en leer o no leer el verbo modal, por ejemplo, el can. Recuerden que los verbos modales agregan significado extra. Entonces, yo acá no estoy asegurando que la obesidad incrementa los requerimientos de atención de la salud mental. ¿Sí? El investigador, por ejemplo, en un artículo lo pone como una posibilidad. Puede pasar. ¿Sí? Entonces, es importante leer los verbos modales. Recuerden que en la frase verbal compuesta el verbo principal siempre está al final de la secuencia, que es el que me dice lo que pasa, y siempre el primer verbo es el que me dice el tiempo verbal. Esto es importante luego cuando empecemos a sumar otros tiempos verbales, ¿sí? El último verbo va a estar, por ejemplo, siempre en participio o siempre en gerundio, con ing, en los casos de los tiempos continuos, pero ese no va a ser el tiempo que me dice el verbo que me dice el tiempo verbal. El tiempo verbal siempre me lo indica el primer verbo. Es decir, que en la frase can increase, el que me dice el tiempo verbal es el can. Puede, es presente. Si hubiese dicho could, capaz que era pasado, pudo. ¿Sí? Pero acá el tiempo verbal me lo dice el can, puede. Increase, que es el verbo principal, está en infinitivo, incrementar. Recuerden, el infinitivo es ir. Entonces, en las frases verbales compuestas, sobre todo las que tienen varios elementos, recuerden que el último me dice la acción y el primero me dice el tiempo verbal, presente, pasado o futuro. Bien, entonces, frase verbal, si es simple, tiene solo verbo principal. Si es compuesta, ¿qué elementos la podían componer entonces? Los verbos modales, estos son can, may, could, might, must, should, ought to, will y would. Ahora los vamos a ver uno por uno lo que significan, pero este es el total de los verbos modales. Luego tenemos verbos auxiliares, be, que puede ser en presente am, is o are, puede ser been, cuando está en participio sido, se dice been, was o were en pasado. Estas son todas las formas posibles del verbo be.
Luego tenemos el auxiliar have. Be, acá lo estamos mirando como auxiliar. Be, todas estas formas. Have tiene 3 formas. Have, has y had, dependiendo del tiempo verbal. Y luego el tercer auxiliar que tenemos es do, y sus formas son do, does y did. Entonces son 3 los verbos auxiliares. Am, have, perdón, be, no am, be, have y do. Esos son los únicos 3 verbos auxiliares que existen en inglés. Be, have y do. Pero cada uno de estos verbos auxiliares va a aparecer diferente según en qué tiempo verbal esté. Si está en presente, va a ser am, is o are, por ejemplo. Bien, y luego siempre termina con el verbo principal. Antes de pasar a ver cada uno de estos elementos por separado, recuerden que esto ya lo habíamos presentado, que hay un uso especial del verbo to be, que era la combinación de there con el be, para constituir el verbo haber o existir. Entonces, por ejemplo, there is o there are sería hay o existe. There may be, puede haber. Si nosotros lo vimos esto al principio, dijimos que cuando tengo there seguido de un be, por ejemplo, there is, lo voy a tomar como una frase verbal simple, porque es un solo verbo, no tiene modales, no tiene auxiliares, es el verbo haber o existir. Entonces, there is es una frase verbal simple. Ahora, si la frase dice there may be, esto ya es una frase verbal compuesta, porque tiene may, es un verbo modal. There may be no es existe, sino pueden existir. No es hay, sino puede haber. ¿Sí? Entonces, para que sea compuesta, no tiene que ver con la cantidad de palabras, sino con los elementos que la componen. Verbos modales y o auxiliares junto con el principal. ¿Sí? Entonces, esto sería como el total de lo que constituye una frase verbal. La vamos a desmenuzar ahora, a cada una de las partes. Si este es el ejemplo que tienen en el cuadernillo, el primer ejemplo de cuadernillo de una frase verbal simple. An epidemic occurs. ¿Sí? Donde tenemos solamente una frase de cada una, donde el verbo principal es el único, porque es una frase verbal. Entonces, se produce una epidemia, ocurre una epidemia, eso sería una frase verbal simple. Este caso ya sería una frase verbal compuesta. ¿Cuáles serían los verbos de la frase esta? People es la nominal. ¿Y la verbal? Are no sería. ¿Solito are o algo más? Are living. Are living. Es una frase verbal compuesta. Entonces, ¿por qué es una frase verbal compuesta? Porque los dos verbos me dicen lo que ocurre en esta oración. ¿Y el primer verbo qué me va a indicar? El tiempo es presente. El tiempo presente, muy bien, porque el verbo be es un auxiliar, en este caso está adelante, y está en are, está en presente. Entonces, el primer verbo me va a indicar que es tiempo presente. Living, que es el segundo verbo, me va a indicar la acción, porque es el verbo principal. Estoy hablando de qué? Estoy hablando de vivir, y me va a decir, en este caso, que todavía no lo vimos, el aspecto de que es el aspecto se llama, no el tiempo, que es un verbo que está en progreso. ¿Sí? Es decir, esto es presente continuo o presente progresivo. ¿Sí? Ya vamos a ver los tiempos verbales más adelante. Por ahora solo vamos a reconocer que living es el verbo principal, que me dice lo que pasa, es decir, vivir, y are es el verbo auxiliar, que me dice el tiempo verbal. Es decir, que esta oración en español va a ser las personas o la gente están viviendo, las personas están viviendo, are living longer, más tiempo, eso quiere decir longer. Long quiere decir largo, R agregaba la idea de comparativo de más, ¿sí? Entonces, más largo, más tiempo. Bien. Entonces, bueno, ahí lo que dijo la compañera, ¿no? El verbo, si yo miro el primer verbo, me doy cuenta que está en presente y en afirmativo.
Bien, entonces, ¿qué verbos hay en una frase verbal? ¿Qué verbos pueden haber? Modales, auxiliares y principal. Si estuvieran todos, si una frase verbal compuesta tuviera todos estos elementos, es decir, tuviera modales, auxiliares y principal, que por supuesto principal tiene que estar sí o sí, pero a veces tiene solo auxiliar, a veces tiene solo modal. Si tiene todos, este es el orden en el que van a aparecer. Primero el modal, después el auxiliar y después el principal. ¿Sí? Si tiene todos los elementos, primero va el modal, luego el auxiliar. ¿Cuáles son los verbos auxiliares que tenemos? Dijimos, be, el verbo ser o estar. Have, que cuando es verbo auxiliar, ¿cómo dijimos que se traducía? ¿Cómo puede, Dano? El have, no, el have cuando era auxiliar, por ejemplo, si Viene. dice have visited, por ejemplo. Ah, ¿Ha ha visitado. visitado sería? Claro, es el verbo haber, ¿no? Ha visitado si fuera tercera persona. Ha, hemos, han. Sí, entonces, acá cuando los miramos como auxiliar, es decir, como verbo que acompaña al principal, el be puede ser traducido con alguna de las formas del verbo ser o estar. Por ejemplo, están viviendo, como el ejemplo anterior, are living, están viviendo. Have, que suele querer decir tener cuando es principal, pero cuando es auxiliar es el verbo haber, es decir, han, por ejemplo, han visitado, hemos estudiado, ¿sí? Alguna de las formas del verbo haber. Y luego tenemos el verbo auxiliar do. Cuando do es verbo principal, quiere decir hacer. ¿Sí? Por ejemplo, do exercise, hacer ejercicio. Pero cuando es verbo auxiliar no se traduce, es decir, no ocupa un lugar en la traducción. Solo lo tengo para decirme que una oración es negativa o es interrogativa, para decirme que está en presente o en pasado, según la forma que tenga. ¿Sí? Pero este no va a ocupar un lugar en la traducción. Entonces, be, have y do son los únicos tres auxiliares que existen. Luego tenemos verbos principales. El verbo principal me dice lo que pasa. Por ejemplo, en el ejemplo de an epidemic occurs, el verbo principal es ocurrir. O podemos tener otros, cualquiera. Occur, manifest, offer, live. Cualquier ejemplo. Work. Pero recuerden que como verbo principal también tenemos be, have y do. Entonces, acá tenemos que estar atentos para reconocer si el be, el have y el do funcionan como verbo principal o funcionan como verbo auxiliar. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por el lugar en el que estén. Por el lugar en el que está. Para que sea verbo principal, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar solito, profe. O sea, sin. ¿Solito o esa es la opción 1, solito? Y si no, Oh, en el Al último final. lugar. claro, Al final. al final, en el último lugar. Es decir, si la oración tiene un be, un have o un do en cualquiera de sus formas, que dijimos que ahora las vamos a repasar, am, is, o, are, been, have o has, do, did, si está solito, o sea, solo que es una frase verbal simple, ese es verbo principal, porque es simple la frase. Si está al final, también es el verbo principal. Si entonces, eso es importante, sobre todo, no tienen tanto problema con el be, que siempre es ser o estar. Tienen más problema con el have, ¿sí? Porque incluso dentro de la misma oración pueden tener have had, han tenido, por ejemplo. ¿Sí? Pero si ustedes no lo reconocen, por ahí se confunden y dicen, no sé, qué sé yo, tener en el lugar del auxiliar. ¿Sí? Ahora vamos a ver entonces. Cuando son verbos principales, el be es ser o estar, este es igual. Cuando es verbo have, verbo principal es tener. Y cuando do es un verbo principal, se traduce como hacer. Bien. ¿Cuáles dijimos que eran los verbos modales? Los verbos modales son los verbos que me agregan un significado extra, es decir, que me hablan de una obligación, de una posibilidad,
de una sugerencia, etc., de un condicional, de algo que es como hipotético. ¿Cuáles son los que existen? Can, could, que could tiene más de un uso, a veces es el pasado de can, pero otras veces es el potencial, podría, pudo o podría. Can, could, may, might, must, should o ought to, que son sinónimos, will y would. Will, probablemente esta aclaración la hago para los que alguna vez estudiaron inglés antes. Generalmente en los libros, cuando estudiamos inglés, a will lo consideramos como un verbo auxiliar. ¿Sí? Más allá de la teoría, ¿sí? Que, digamos, porque esto depende de cómo esté encuadrado, ¿sí? Lo que caracteriza al will es que acompaña al verbo principal y que siempre indica futuro. ¿Sí? Entonces, podemos considerarlo como un verbo modal que indica futuro, o algunos verbos lo consideran un verbo auxiliar que indica futuro, digamos, no importa cómo lo pongamos, ¿sí? Nosotros somos de la rama, digamos, que lo considera como verbo modal. Ahora vamos a entrar en más detalles de las características de cada uno. Bien, entonces, lo que está acá es todo lo que puede haber, ¿sí? En una frase verbal, con sus variaciones. Bien, seguimos. ¿Preguntas hasta acá antes de seguir? Bueno, avanzamos entonces. Vamos a ir uno por uno ahora. Entonces, ahora vamos a mirar los verbos modales, ¿sí? Que son los que dijimos recién, can, may, might, y todos esos. Entonces, los verbos modales agregan significado a la oración, expresan capacidad, posibilidad, obligación, etc. Esa es la función que cumplen. Nunca están solos. Siempre están adelante de otro verbo. Así que generalmente está en infinitivo, porque yo no digo, yo puedo, no, yo tengo que, yo debo, yo debería, no dice nada esa oración. O sea, tengo que completarla. Yo debo estudiar, yo tengo que estudiar, yo debería descansar. ¿Sí? Entonces, nunca están solos. Siempre que ustedes en una oración que estén analizando identifiquen un verbo modal, ya sea can, must, should, van a tener que seguir leyendo esa oración hasta identificar cuál es el verbo principal, porque a veces en el medio tienen intrusos, les digo yo, ¿no? Tienen alguna palabra metida en el medio, como por ejemplo un adverbio, ¿sí? Pero no es que la frase terminó ahí en el can, no, sigo leyendo. El del medio es un adverbio de modo, por ejemplo, que me dice cómo se hace algo, increasingly, cada vez más, crecientemente, extensivamente, pero esto tiene que estar siempre junto con un verbo principal. Puede hacer algo, debería hacer algo. ¿Sí? Y en las oraciones negativas y en las preguntas se usan igual que los auxiliares, es decir, cuando yo estoy negando o estoy preguntando, ese rasgo, el de la negación, digamos, o el de la pregunta, por ejemplo, la negación se niega usando not, por ejemplo, can't, que es igual que el auxiliar. El auxiliar diría don't o didn't. Es decir, le pongo el not, le pongo la negación al auxiliar o al modal. Can't, didn't. Y en el caso de la pregunta, ustedes saben que en inglés la característica es que se invierte el orden. Digo, do you like? Digo, did you like? Y digo, could you go? ¿Pudiste ir, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, en el uso, en este sentido, se parecen a los auxiliares. Si es negativo, le pongo el not al verbo modal o al auxiliar, y si es una pregunta, lo doy vuelta y lo pongo adelante. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Pero en el caso de los verbos modales, no se conjugan en todos los tiempos verbales. En general, son, perdón, son en presentes, en general, ¿no? Por ejemplo, can, may, ¿sí? Es presente, puedo, podemos. Hay una excepción que es la de can, que tiene pasado could, pudo o pude. Esa es la excepción, es el único que tiene pasado.
Pero después son en presente o en condicional. Podría, debería. ¿Sí? Ahora vamos a verlos uno por uno. No se conjugan, no va a cambiar. Entonces, nunca van a ver un verbo modal, por ejemplo, con la S del presente. Si un verbo principal, por ejemplo, yo digo play, y en presente digo she plays, por ejemplo. Pero el verbo modal no lleva la S, porque no se conjuga. O, por ejemplo, en pasado, si fuera un verbo regular, agrega ed. Entonces voy a decir visit, visited. Visita, visitó. Visitar, visitó. Pero el verbo modal no va a llevar la ed del pasado. O sea, los verbos modales no se conjugan, no cambian según el tiempo verbal. Es decir, no existen en otros tiempos verbales. Entonces, ¿cuáles son los usos particulares de cada uno? Si expresa necesidad u obligación, voy a tener must, que es el verbo modal, y luego tengo have to, que en realidad deberíamos ponerlo entre paréntesis, porque no es un verbo modal, es un verbo que indica obligación. Se usa con el mismo significado que el modal must. ¿Sí? Pero esperen que acá se los voy a marcar. Entonces, el have to en realidad no es un verbo modal, es un verbo común que indica lo mismo que must, que es sinónimo de must, indica necesidad u obligación. ¿Por qué es importante que recuerden que have to no es un verbo modal? Porque no cumple lo que cumplen los otros modales, que es lo que dijimos antes, que no se conjuga, por ejemplo. O sea, el verbo have to se conjuga, tiene tiempo verbal, se usa con auxiliares, porque es verbo. Pero en cuanto a la función, en cuanto al significado, si yo necesito expresar obligación o necesidad, voy a tener must o have to. Si necesito expresar una recomendación o una obligación moral, digamos, voy a tener should o ought to. Si voy a hablar de permiso, de capacidad, de posibilidad, de habilidad, voy a tener can, may, could o might. Y para futuro tengo will o shall. Shall ya casi no se utiliza. Antiguamente, digamos, shall era un sinónimo de will, indicaba futuro. En la actualidad, a shall lo van a ver en textos muy, muy técnicos, o no, muy técnicos no, muy formales. Por ejemplo, en un contrato van a ver shall. Siempre indica futuro en un contrato. O sea, las partes deberán hacer tal cosa, no sé, pagarán el alquiler antes del 10, por ejemplo. Eso podría decir shall en un contrato en vez de will. Sí, luego shall tiene otras funciones que no las vamos a ver acá, ¿sí? Pero, por ejemplo, para pedir permiso. Por ahora lo vamos a tomar como futuro. Y luego el condicional, que es would. Recuerden que condicional, ¿sí? Es hipotético, es lo que pasaría si. Entonces, si tuviera tiempo, descansaría, estudiaría. Eso es el condicional. Es lo que pasaría en determinado caso. Es como hipotético. ¿Sí? Eso me lo indica el would. ¿Sí? Y luego would y might también a veces son condicionales. Entonces, acá tienen la lista de las formas, esto está en el cuadernillo, ¿sí? La lista de todos los modales, para que se expresan cada uno y cómo se pueden traducir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, shall y will son indicadores de futuro. Entonces, ahí tienen un ejemplo en el cuadernillo de cómo el will y el shall no ocupan un lugar en la traducción. ¿Sí? Por ejemplo, si dice maternal smoking in pregnancy will increase the risk of childhood asthma, en español va a decir el fumar o fumar durante el embarazo aumentará el riesgo. O sea, will no ocupa un lugar en la traducción, sino que me indica que el verbo que sigue está en futuro. Will increase, incrementará. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el would. Would indica ia, ¿sí? Lo que pasaría, es un condicional, pero no ocupa un lugar en la traducción. Si dice would confirm, como en el ejemplo, es confirmaría. ¿Sí? Entonces, will
shall y would muestran futuro o muestran condicional, pero no ocupan un lugar en la traducción. Los otros sí. Si dice can, voy a traducirlo como puede, o puedo, o pueden, o podemos, igual que may. Si dice could o might, lo voy a traducir como podría o podríamos. Y si dice must, lo voy a traducir como debo, debe, debemos. Y si dice should, lo voy a traducir como debería o deberíamos. O sea, entonces los primeros se traducen, ocupan un lugar en la traducción. En cambio, los de abajo muestran algo que lleva el verbo que sigue, pero no ocupan un lugar. ¿Sí? ¿Se entiende esto o los confundí más? Se entiende, Se profe. entiende, A mí profe. me surge una duda. Sí. Son los únicos verbos modales, ¿no? Estos que estamos viendo. Son los únicos verbos Listo. modales que existen, ¿sí? Por eso están en la otra placa también. Todos los posibles son estos. ¿Sí? Luego hay verbos como have to, ¿sí? Acá acuérdense, have to, táchenlo como, no es modal, es un verbo, que cumple la misma función que el modal, porque indica lo mismo, pero los modales son must, should, ought to, can, may, could, might, will, shall y would. Esos son los únicos modales. Luego hay verbos parecidos a los modales, como es el caso de have to, como es el caso de be able, que quiere decir lo mismo que can, que también ya los vamos a ir viendo. Pero estos son los únicos que hay en inglés. Bien, entonces, a ver, van a trabajar un poquito ustedes ahora. A ver, ejemplos de verbos modales que indican recomendación. ¿Sí? Entonces tenemos acá, research should focus on older adults with mental illnesses. Should focus es la frase verbal. ¿Cómo les parece que sería esto en español? A ver. Deben focalizar en... podría Bien, ser. entonces, la investigación debe o debería en realidad, porque acordate que debe indica obligación y eso es must. ¿Sí? Lo que tiene que pasar, lo que es obligación es must. En cambio, should es una recomendación, debería. Entonces, la investigación debería enfocarse o focalizarse en qué? ¿En adultos mayores con enfermedades mentales? Bien, en adultos mayores con enfermedades mentales. En este caso, el verbo principal es focus, enfocar, enfocarse. Should es un verbo modal de recomendación. Debería, entonces la investigación debería centrarse, enfocarse en los adultos mayores con enfermedades mentales. Bien, esto, por ejemplo, sería una investigación que aparece al final de un artículo en las implicancias, ¿sí? En lo que se puede seguir investigando. Bien. Veamos un ejemplo con un verbo modal de obligación, ¿sí? Donde la frase verbal es must invest, invest, verbo principal, must, verbo modal. ¿Cómo sería esta en español? Nosotros debemos investigar en salud mental. Sí, pero una cosita, invest es un falso cognado, porque Ah, sí, me parecía. claro, ¿te acordás que investigar es research? Invest quiere decir invertir, ¿sí? Pero la leíste bien en cuanto al orden. Debemos invertir en salud mental. Entonces, invest, anótenla si quieren por ahí, no es una palabra igual tan frecuente en los textos, pero puede aparecer. Invest es un falso cognado que quiere decir invertir. El we podemos traducirlo o no. Podemos decir, como dijo Jeremías, nosotros debemos invertir. Lo que pasa es que en inglés sí o sí tiene que estar el we, porque los verbos no se conjugan para persona, como en español, que si dice debemos, ya sabemos que somos nosotros. Si fueras vos, diría debés. ¿Sí? Entonces, el español tiene la posibilidad de mostrar el we, la idea del we, en la conjugación del verbo. Por eso es optativo. Por eso puedo ponerlo o no. Puedo decir nosotros debemos o simplemente debemos. Bien.
Veamos ahora un ejemplo de un verbo modal de posibilidad, ¿sí? Donde la frase verbal es can influence, el modal que me indica posibilidad es can, influence es el verbo principal. ¿Cómo les parece que sería esta en español? Sería las interacciones interpersonales pueden influir o influenciar en la calidad de vida de los adultos mayores. Muy bien, perfecto. Sí, entonces las interacciones interpersonales pueden influir o influenciar en la calidad de vida de los adultos mayores. Muy bien. Veamos ahora un ejemplo de otro verbo modal de posibilidad, pero fíjense que en este caso tenemos una frase compuesta un poquito más compleja. Ya no tiene 2 elementos, ya tiene 4 elementos. ¿Sí? Entonces, working, que es el último, siempre me indica lo que pasa. Es decir, ¿de qué estoy hablando acá? De trabajar. ¿Sí? Ahora vemos cómo nos queda. Pero lo que pasa tiene que ver con trabajar. Luego tenemos 2 verbos auxiliares. Tenemos have y tenemos been, que es el verbo auxiliar be en participio, ¿no? En had oído. Y luego tenemos el verbo modal, may. ¿Sí? Recuerden lo que dijimos, retomemos lo que dijimos al principio. Si en una frase verbal están todos los elementos posibles, es decir, auxiliar, principal, modal, siempre primero modal, después auxiliar, después principal. Eso por un lado, ese es el orden. Y por otro lado, el que me dice el tiempo verbal acá es may. Es decir, que en este caso el tiempo verbal es presente, ¿sí? Porque may es el verbo poder en presente. Puede, podemos, podrían. ¿Sí? Entonces, no es el been el que me dice el tiempo verbal, por ejemplo. Siempre es el primero. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta oración en español? A ver si la podemos armar. ¿De quién estoy hablando acá? ¿Cuál es la frase nominal? El profesional. El profesional. Bien, ahora, vamos a ver qué pasa con el profesional y los pacientes y los otros pacientes. ¿Qué dijimos que era may? Era un verbo modal que ¿cómo se traduce? Profe, ahí sería, pueden puede haber estado trabajando o algo así. Bien, eso es lo que quiero que vayan como armando, ¿no? Perfecto, es el profesional. Si dijimos que may es el verbo modal de posibilidad que siempre está en presente, voy a decir el profesional puede, porque puede tiene que combinar con el sujeto que es el profesional. Si hubiese dicho yo diría yo puedo. O si hubiese dicho vos, hubiese dicho vos podés. Pero en este caso tiene que combinar con el profesional. Entonces, el profesional puede. Luego dijimos que have, cuando era verbo auxiliar, era el verbo haber. Entonces, puede haber. Y luego dijimos que been, ¿sí? Es un auxiliar y que acá está en formato, digamos, participio pasado, es decir, had oído. Entonces, ¿cómo lo puedo leer? Sido o estado. ¿Sí? Porque el verbo be es ser o estar. En participio, sido o estado. ¿Sí? Entonces, el profesional puede haber sido trabajando, no me queda bien. Entonces, el profesional puede haber estado trabajando, es así. Esa sí me queda bien. Y acá working está con ing luego de un verbo be. O sea, recuerden lo que vimos antes, ¿no? Vamos como enganchando. Dijimos cuando vimos las funciones de ing que si la palabra con ing era una frase verbal que venía con un be, entonces esto era el continuo, ando, endo. Entonces, ¿cómo lo voy a leer? Como lo dijo Oriana recién. El profesional
pueden, acá está mal, no es N, es puede, tiene un error. El profesional puede haber estado trabajando con otros pacientes. Esperen que me voy a anotar así lo corrijo. ¿Sí? Entonces, el profesional puede haber estado trabajando con otros pacientes. Bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo vamos enganchando? Bueno, este es más fácil porque el futuro tiene un solo que es will. Entonces acá tengo will, futuro, y el principal que es have. Entonces, ¿cómo les parece que va a quedar? The majority of healthcare consumers in the coming decades will have a mental disorder. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos a traducirlo? ¿Puede ser tendrá? Bien, muy bien. Porque will me indica futuro, pero no ocupa un lugar en la traducción. Ese will se lo pongo, digamos, o lo muestro, el futuro lo muestro en el verbo que sigue. Y cuando have es verbo principal, se traduce como tener. Es decir, tener en futuro es tendrá, tendremos. ¿Sí? En este caso estoy hablando de los consumidores, entonces tendrán. La mayoría de los consumidores de cuidados de la salud o de atención de la salud en las próximas décadas, in the coming years, tendrán un trastorno mental. ¿Sí? Entonces, tendrán en la forma correcta de traducir will have. Bien. Lo mismo pasaría con el condicional. Would confirm. ¿Cómo traduciríamos would confirm? Confirmaría. Confirmaría. Claro, porque would indica condicional, potencial, hipotético, ese ia que nosotros le agregamos, pero no ocupa un lugar en la traducción. Se lo pongo al verbo que sigue. ¿Sí? Entonces, confirm, que es el verbo principal, se convierte en su potencial, confirmaría. Entonces, un resultado positivo en cualquier examen combinado con una historia típica confirmaría el diagnóstico. Es lo que pasaría. ¿Sí? Si pasara esto, digamos, si el resultado positivo se combinara con la historia típica, entonces esto confirmaría el diagnóstico. Es condicional o potencial. Bien. Entonces, los verbos auxiliares. Hasta recién vimos los modales. Vuelvo para atrás. ¿Preguntas con los verbos modales? ¿De los verbos modales? Bueno, vamos a mirar entonces los auxiliares. ¿Sí? Recuerden que el auxiliar acompaña al verbo principal. Si está junto con un modal, va a ir después, va a ser el orden modal auxiliar principal. Entonces, ¿cuáles son las formas del verbo be? Que es estar, ser o estar. En infinitivo es be, ser o estar. En gerundio, being. En presente, am, is o are. En pasado, was o were. Y en participio, been. No todas estas formas pueden aparecer en un auxiliar. Estas son todas las formas que tiene el verbo be. ¿Sí? Lo mismo con el verbo have, que es el verbo haber, en el caso de que sea auxiliar. O si no es el verbo tener, en el caso de que fuera principal. Todas estas son sus formas. Having sería el gerundio, have o has el presente, had el participio y el pasado. Had puede ser pasado o participio. Y en el caso de do, que si es auxiliar no se traduce, pero si es principal quiere decir hacer. Do es el infinitivo, doing el gerundio, do o das el presente, did el pasado y done, es decir, hecho o realizado, es el participio. Pero cuando sea auxiliar no lo van a tener al done. Nunca va a aparecer done en el caso de auxiliar. Va a aparecer como participio cuando sea el verbo hacer, hecho.
o realizado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos todos las formas en las que lo pueden llegar a ver el verbo auxiliar o principal. Bien, estas son las formas. Ahora, vamos a ver, de estos tres, ¿sí? Del be, del have y del do, hay algunos, ya dijimos que a veces son auxiliares y a veces son verbos principales, eso ya lo dijimos. Pero además tienen algunos usos especiales estos verbos, no solamente esos dos. ¿Sí? Miremos el del be. El verbo be común, el más frecuente, es el verbo principal ser. Ejemplo, a second approach to cognitive psychology is the use of computer modeling. En este caso, is es el verbo principal ser. ¿Sí? Entonces, acá lo vamos a traducir como es, porque estoy hablando de un enfoque. Un segundo enfoque a la psicología cognitiva es el uso de simulación por computadora, por ejemplo. Be también puede ser verbo principal con el significado de estar. ¿Sí? Entonces, en la oración, the growth chart is at the top of the next page, lo voy a traducir como el gráfico o la tabla de crecimiento está en la parte superior de la página siguiente. Entonces, estos dos usos, los de recién, era cuando el be es verbo principal, es decir, está solito o al final. Se traduce como ser o estar, es o está en este caso. Dijimos que el verbo be podía funcionar como auxiliar, es decir, por ejemplo, el ejemplo que vimos hoy, are living. Are es el auxiliar, living es el verbo principal, pero también se traduce como está. La gente está viviendo, las personas están viviendo. Estos son todos los que vimos. Pero además, el be, en inglés, puede significar algo así como tener, cuando se refiere a una medida, a una edad, a una sensación, por ejemplo, tengo frío, ¿no? O tiene sed, o a un estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, the patient is 35 years old, no lo voy a traducir como el paciente es 35 años de edad, ni como el paciente está 35 años de edad. ¿Sí? Lo voy a traducir como el paciente tiene 35 años de edad. Luego vimos, y este también ya lo habíamos visto, otro uso especial del verbo be, que es cuando está combinado con there. There is, there are, ¿sí? There is a growing interest in the possible uses of this procedure. Hay o existe un interés creciente en los usos posibles de este procedimiento. ¿Sí? Ahí no digo es, ni digo estar tampoco, digo hay o existe. ¿De qué va a depender que diga hay o hubo? Del tiempo verbal que tenga el verbo be. Si dice there is o there are, es hay, presente. Si dice there was o there were, es pasado, hubo o había. Si dice there must be, tiene un modal de obligación, debe haber. Si dice there will be, tiene futuro, habrá. Si dice there have been, ha habido. Si dice there may be, tiene posibilidad, puede haber. ¿Sí? O si dice there would be, es un potencial, habría. Hay otras combinaciones, yo acá les pongo algunas. ¿Sí? Para que yo sé que hoy es un montón de información la que les estoy dando, pero en realidad mucha de esta información ya la vimos. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahora es sistematizándola, para que ustedes vayan como conectando. ¿Sí? Que bueno, si el verbo there be tiene que ver con haber o existir, y hoy vimos, por ejemplo, el modal may, bueno, entonces voy a empezar a conectar el contenido que vi, que es haber o existir, con el uso de may, que es posibilidad. There may be, puede haber, por ejemplo. ¿Sí? De a poco va a pasar esto. Bien. Esos son entonces los usos del be. Ser o estar, haber o existir cuando está con there, y en algunos casos tiene cuando se refiere, por ejemplo, a una edad o a una medida. Usos especiales del have, o usos del have en realidad. Vamos a tener todos los del have. El común dijimos que era cuando es verbo principal, es el verbo tener.
Ese es el que ya conocemos. Entonces, people have difficulty va a ser las personas tienen. ¿Sí? Entonces, people have difficulty in attending to two separate inputs at the same time. Las personas tienen dificultad para atender a dos inputs o a dos entradas de datos separados al mismo tiempo. Ahí es el verbo tener, porque está solo. En cambio, en el segundo ejemplo, have está funcionando como auxiliar, ¿sí? Porque acompaña a los verbos principales grown y increased. Entonces, cuando have es un verbo auxiliar que acompaña a un verbo principal, ahí dijimos que era haber. Has grown. Ha crecido, por ejemplo. Has increased. Ha aumentado. Si entonces, in the past 20 years, the population of the world has grown quickly and the demand for food has increased at the same pace, sería, en los últimos 20 años, la población mundial ha crecido rápidamente y la demanda de alimento ha aumentado a la misma velocidad. Estos son los dos casos de have que ya habíamos visto. Tener o haber. Hoy apareció uno nuevo, que es el de have to, es decir, have de la mano de to, los dos juntos, que indican obligación, que es parecido al modal must. ¿Sí? Como indica obligación, se dice tener que, por ejemplo, ¿no? Entonces, support has to be appropriate, el apoyo tiene que ser o debe ser. Es decir, me indica, acá no marqué la frase verbal, pero la voy a marcar. La frase verbal completa sería esta. Has to be. Tiene que o debe, y el verbo es ser. El apoyo tiene que ser o debe ser apropiado para las circunstancias parentales y para las de la etapa de desarrollo del niño. ¿Sí? Las circunstancias parentales, parental circumstances, and to that of the child's development, y las del desarrollo, de la etapa de desarrollo del niño. Entonces acá, este es un nuevo uso del verbo have. Ahora los del do, ¿sí? Estos son los usos del do, que ya conocemos algunos. Entonces, espérenme que no sé que se me trabó el cosito. Ahí está. Entonces, do como verbo principal, ya dijimos que era hacer. It's very good when patients do something to help themselves. Es decir, es muy bueno cuando los pacientes hacen algo para ayudarse a sí mismos. Entonces, acá do es el verbo principal, hacer. Los pacientes hacen. En cambio, dijimos que cuando funciona como auxiliar, el do no se traduce, es decir, no ocupa un lugar en la traducción. ¿Cómo diría en español? Patients do not always obtain the right care. ¿Cómo les parece que es en español? ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es el sujeto de esta oración? O sea, la frase nominal de la que estoy hablando. Los pacientes. De los pacientes. ¿Qué pasa o no pasa? ¿Cuál es el verbo principal? Sería como no siempre obtienen o Claro, obtener, el verbo principal me dice la acción, obtener. Ahora, si yo voy a mirar, si yo voy a analizar esta parte, ¿sí? Porque la frase verbal es do not always obtain. El always es un intruso, ¿sí? Es un adverbio
que me quedó ahí en el medio. Lo corro, para analizarla y pensarla, lo corro. Después veo dónde lo pongo. El do not es un verbo auxiliar, que me dice que, ¿para qué lo tengo? Lo tengo ahí para decirme que es negativo, porque dice do not, o su contracción don't. O sea, está ahí porque me dice que es negativo. Pero además, do, como es el primer verbo, me dice el tiempo verbal. ¿Qué tiempo verbal es do o das? Presente. Si dijera did, sería pasado. Si hubiese dicho patients did not always obtain, hubiese dicho no siempre obtuvieron. Pero do me dice que es presente y not me dice que es negativo, do not. Entonces, si bien el verbo auxiliar do no se traduce en el sentido de que no ocupa un lugar en la traducción, sí me dice cosas. Me dice que es presente, que el verbo principal obtener es presente y que es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a traducir? Esperen que tengo que salir de acá. Lo voy a traducir como los pacientes no siempre obtienen la atención adecuada. Sí, este simbolito quiere decir que no ocupa un lugar en la traducción, ¿cierto? Pero sí le pongo el no, que me indica not, y pongo el verbo principal, obtener, en presente. No obtienen la atención adecuada, o no siempre obtienen la atención adecuada. Bien. Y luego, a ver, no, todavía no. Entonces, preguntas en relación a todo lo que vimos, que es un montón, ya lo sé. Auxiliares, modales. Bien, entonces, con toda esta información que tenemos, que es un montón, vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver para atrás. ¿Se acuerdan que vimos al principio de la clase la página 47? ¿Se acuerdan? La página 47 les pide trabajar con textos descriptivos, todo eso, ¿sí? Entonces, déjenme ver una cosa. Esto se los digo después. Entonces, vamos a ir a mirar, digamos, la página 37, que era la que presentamos hoy y dijimos la dejamos para después. La página 47, perdón, del libro, del cuadernillo, les pide ¿qué cosas? Que traduzcan, o sea, está organizado según el tipo de texto, descriptivo, expositivo y definición. Pero en definitiva lo que ustedes tienen que hacer es traducir el ejemplo de un texto descriptivo, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos, en este verbo, en este texto, perdón, tenemos los verbos subrayados. Involves, may interfere, goes beyond. ¿Sí? En el segundo caso, que es el del texto expositivo, tienen que hacer lo mismo. Acá ya no tienen subrayados los verbos. Y luego tenemos el de la definición, que tienen algunos subrayados. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar un rato, si ustedes van a tratar de brindar la versión en español de estos textos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que mirar? Todo lo que vimos hasta ahora. Es decir, si necesitan dividir en bloques porque es muy larga, dividen, tienen en cuenta pre y post modificador, van a mirar con atención a ver si hay algún caso de ing, y van a empezar a poner el foco en las frases verbales. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Bien. Bueno, entonces vamos a trabajar. Si les doy un rato, ¿sí? Ya hablé un montón yo, les doy un rato, por ejemplo, en 15 minutos más o menos, corregimos a ver por dónde van, ¿sí? Pero yo me quedo acá por si tienen dudas.
Avísenme si tienen dudas o si quieren corregir, ¿eh? Cuando estén para corregir.
¿Podemos corregir o todavía no? Oriana, Jeremías, que son los únicos que están. ¿Podemos corregir o les falta un ratito más? Díganme a ver qué hacemos. Si esperamos o avanzamos. Sí, profe, por mí sí. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Bien, entonces la primera... espérenme que no me deja bajar. Ahí está. Entonces, la primera frase que teníamos era esta. ¿Sí? Amnesia is the name given. Bien, entonces, acá ya estaban subrayadas las frases verbales. Eran is, involves, goes beyond y may interfere. Entonces, a ver, analicemos las frases verbales, ¿no? Que tenemos acá, antes de ver la traducción. Is es una frase verbal simple. Involves es una frase verbal simple. ¿Qué me pueden decir de goes beyond? ¿Qué tipo de frase es goes beyond? ¿Compuesta, profe? En realidad, goes beyond es una frase verbal simple también, es tramposa, porque tiene dos palabras, pero goes beyond es un phrasal verb. La palabra go de la mano, digamos, de beyond, quiere decir una sola cosa, quiere decir superar o ir más allá de. Entonces, como quiere decir una sola cosa y no tiene auxiliares y no tiene modales, no tiene ningún auxiliar y no tiene ningún modal, la vamos a considerar una frase verbal simple, como si fuera there is, que es una frase verbal simple aunque tiene dos palabras. ¿Cómo analizamos a may interfere? Esa sí sería compuesta, ¿no? Porque tiene may e interfere, son dos diferentes. Bien, esta sí es una frase verbal compuesta porque tiene un verbo modal y un verbo principal. ¿Sí? May es el modal, interfere es el principal. ¿En qué tiempo verbal les parece, no quiero mostrar esto, pero ¿en qué tiempo verbal les parece que están? ¿En presente, en pasado, en futuro? ¿Presente? Están en No. presente, porque is es el verbo be en presente, am, is o are. Involves es un verbo que tiene una S, y la S en los verbos nos muestra el tiempo presente. Goes también tiene la S. Y may es un verbo modal que siempre está en presente. Si bien todavía no vamos a ver los tiempos verbales todos uno por uno bien analizados, vamos a ir tratando de detectar algunos rasgos que nos ayudan a saber el tiempo verbal, para ver cómo podemos brindar la versión en español. Bien, luego tenemos una palabra con ing, forgetting. ¿Qué función cumple de las que vimos con ing? ¿Qué función cumple forgetting? ¿Sustantivo? Muy bien, es el sustantivo núcleo de esta frase, ¿sí? Entonces, forgetting es un sustantivo núcleo que viene de forget, que es olvidar, pero olvidar es verbo, entonces lo vamos a convertir en sustantivo, es decir, por ejemplo, el olvido o los olvidos, porque en realidad se refiere al hecho de olvidar. Bien, entonces, ¿cómo les quedó la versión en español de esta frase? A ver, Jeremías, ¿la querés decir a tu versión? Sí, sí.
Amnesia es el nombre dado a los desórdenes de memoria. Amnesia normalmente implica olvido severo, cual va más allá del olvido cotidiano observado en personas normales, en la medida en que puede interferir con las actividades de la vida normal. Muy bien, muy bien. Puede haber otras versiones, por ahí Oriana, no sé si tenés algo diferente. Sí, solamente igual tengo lo mismo, solo que en Which Go Beyond puse como olvidos que van más allá de, pero nada más, Bien, en vez de poner cuál. bien, que o el cual, cualquiera de los dos está bien. Lo único que acuérdense que disorders es un falso cognado. ¿Sí? No lo traducimos como desorden, sino como trastorno. ¿Sí? Entonces acá les pongo una posible versión. Amnesia es el nombre dado a los trastornos de memoria. La amnesia normalmente involucra olvidos o, digamos, la incapacidad de recordar. Forgetting o forgetfulness se refiere a todo esto, ¿no? A la incapacidad de recordar, severos o graves. Y para Goes Beyond puede ser que van más allá, que superan los olvidos cotidianos, frecuentes, habituales, observados en las personas normales, al punto de que pueden interferir con las actividades de la vida normal. Entonces, para lograr esta traducción, tenemos que tener en cuenta todo lo que vimos antes. Por ejemplo, que given es un postmodificador de nombre, nombre dado, o que observed es un postmodificador de olvidos, olvidos observados. Bien. Luego teníamos el segundo texto. ¿Qué me pueden decir de la frase verbal is? Que es el verbo be El en verbo presente. presente. ¿Y es simple o compuesta? Simple. Simple. En el caso de were, que es la segunda que tenemos marcada, ¿es una frase verbal simple o compuesta? Simple también. Simple también, solo que acá el verbo be, en vez de estar en presente, está en pasado, pero sigue siendo be. Y luego is, que era la otra que teníamos, o sea que acá tenemos tres. Tenemos la is como frase verbal simple en presente, were como frase verbal simple en pasado, y tenemos is como frase verbal simple en presente. Luego teníamos acá palabritas con ing. En el caso de leading, the leading causes, ¿qué función cumple esa palabra con ing? ¿Adjetivo? Adjetivo premodificador. Muy Bien bien. modificado, sí. Exacto. Modifica a las causas. Leading modifica a causas. Es un adjetivo premodificador. En el caso del being, ¿cómo analizamos esta función de ing? Como terminado en ando endo. Claro, porque es el caso de la coma seguida de ing, que como que lo que hace es expandir la idea. Entonces, lo vamos a traducir siendo. ¿Sí? El verbo be como ando endo, siendo, porque expande la idea. Y el último ing que tenemos es el de including. ¿Qué función cumple acá la palabra including? Y acá es verbo. ¿Pero qué tipo de Sí. verbo? ¿Qué función cumple? Claro, Ando, también ando. terminado en ando endo. En realidad, bueno, No. en este caso no nos queda mal ando endo, nos queda bien incluyendo. Pero si yo no tiene coma en este caso. Entonces, si yo lo miro, digamos, con las reglas que vimos, en realidad, como no tiene coma, hay otra manera de traducirlo, aunque queda bien igual acá incluyendo, porque siempre incluyendo expande la idea. Pero si no tiene la coma, lo miro como un postmodificador. O sea, 200 enfermedades y posmodifico. ¿Qué enfermedades? Que incluyen tal y tal. O sea, lo puedo leer como ando endo, considerando que expande la idea, pero como no tiene la coma, lo puedo pensar como un posmodificador, que incluyen.
Pero bueno, las dos quedan bien en este caso. Entonces, a ver, Oriana, ¿cuál es tu versión en español de esta? Yo de esta puse el consumo excesivo de alcohol es común en muchos países. En 2012, el 5,9% de todos los muertos mundiales o de todas las muertes mundiales, entre paréntesis, cerca de 3,3 millones, fueron directamente atribuibles al uso nocivo de alcohol. Además, el consumo excesivo de alcohol es una de las causas principales de discapacidad general globalmente, siendo una causa directa en más de 200 enfermedades, que incluyen, entonces, sí, factores de riesgo para demencia y condiciones de lesión. Bien, muy bien. Jeremías, ¿tenés algo muy diferente que quieras chequear? No, igual, profe. Bien, puede haber alguna variación ahí en alguna palabra, ¿no? Pero el consumo excesivo de alcohol se me colgó, es común en muchos países. En el 2012 el 5,9% de las muertes, recuerden que death, ¿sí?, tiene terminación de sustantivo y está en plural, de las muertes en el mundo o a nivel mundial, para worldwide le podemos poner en el mundo, globalmente, a nivel mundial, aproximadamente o cerca de 3,3 millones, fueron directamente atribuibles al uso dañino, perjudicial o nocivo. Me gustó la versión la vamos a agregar acá, de alcohol, OMS 2014. Además, por otra parte, el consumo excesivo de alcohol es una de las causas principales de discapacidad general globalmente, otra vez, o a nivel global, OMS 2014, siendo una causa directa en más de 200 enfermedades que incluyen, o incluyendo podía ser, factores de riesgo para demencia y condiciones de daño o lesión, para injury. Bien. Vamos con la última, que era la definición. Sí, acá tenemos estas frases verbales. Is, que aparece 2 veces, processes, concerns, taking, make sense of, que en realidad es solo make y finalmente includes. Nuevamente acá tenemos todas frases verbales que están en presente. ¿Y cómo las analizamos? A ver, en el caso de is, que aparece 2 veces, frase verbal simple o compuesta. Simple, Simple, un solo verbo. Processes, también, también. Concerns, también simple, take in, simple, simple. Make sense of, o solito make, que sería el verbo, también simple. Make include. Todas están solitos. Ahora, los que eran un poco tramposos, digamos. El is, no hay duda que es una frase verbal simple, solito el verbo bien presente. Processes es una frase verbal simple, tiene la S del presente. Concerns, frase verbal simple en presente porque tiene S. Take in pasa como goes beyond en el primer ejemplo. Tiene 2 palabras, pero es una frase verbal simple porque take in es un phrasal verb, que todo junto quiere decir una sola cosa. ¿Sí? Por ejemplo, adquirir, tomar. Y luego teníamos make, que el verbo solo es make, o sea que es simple, pero esto es una colocación, una collocation. Make sense of, todo junto me da una idea, que ahora vamos a ver cuál es. Luego make, que estaba solo, includes, que era parecido a processes y a concerns, y nada más. Bien, entonces, vamos a ver la versión en español. Este no tenía casos de ing. A ver, Jeremías, ¿querés decir la primera parte? Dicen una parte cada uno. Sí, profe. Una definición más precisa de la psicología cognitiva sería que estudia la manera en la cual el cerebro procesa información. Muy bien. Oriana, ¿cómo seguiste? No, yo no pude seguir, hice esa primera parte y la segunda parte no la pude hacer, tipo, no me salía. Me Ajá, quedaba como todo raro, mucho que en el medio, entonces. ajá. Bueno, ahí la vemos. ¿Vos, Jeremías, pudiste avanzar?
No, yo esa parte no la hice, pero bueno, podemos hacer el lado igual. A ver, vamos a hacerla. Acuérdense que los it, por ejemplo, en general no es necesario leerlo. Sí es importante saber a quién reemplaza. Entonces, yo acá estoy hablando de la psicología cognitiva. ¿Sí? Bien, entonces, involucra, podemos decir para concerns, es decir, la psicología cognitiva, involucra ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir the way? La manera. La manera o la forma. El with podíamos traducirlo o no, porque lo vamos se lo vamos a poner al verbo la conjugación, o sea, involucra la manera en que nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué será take in information? ¿Tomamos información? Tomo. Tomamos, puede haber otras opciones, pero es tomamos la información ¿de dónde? Dice, from the outside world. ¿De dónde tomamos? Del mundo exterior. Del mundo exterior. Coma. Esa coma me dice que me sigue diciendo qué cosas involucra, qué cosas implica ese concerns, ¿no? Entonces, involucra la manera en que tomamos la información del mundo exterior, coma. ¿Cómo? Ese how quiere decir cómo. ¿Cómo? Nosotros le damos sentido. Bien, ¿cómo nosotros, que podemos traducirlo o no, le damos sentido, ¿sí? ¿A qué cosa? A esa información. Claro, a esa información. ¿Y qué? Fíjense que acá tenemos. ¿Y qué ¿Cómo? uso hacemos de ella? Claro, ¿y qué uso hacemos nosotros, que lo podemos decir o no, de ella? Y la última oración dice, ¿qué cosa? ¿De quién hablo acá? ¿Qué es cognition? La cognición. La cognición es es un conector que quiere decir así, entonces, de esta manera. Y este estaba un poco más complicado, pero ¿cuál es el sustantivo núcleo en el que sigue? El núcleo, ¿no? Tenemos complicada la frase, pero ¿cuál es el núcleo? Dice, a rather broad umbrella term. Broad. No, broad, no. No. La última, ¿cuál es la última? Ah, el núcleo. El núcleo, claro, Última. claro, Term. Sí, sí, claro, term. un Pensé término. que habías preguntado luego, pues. Bien, bien. Entonces, la cognición es entonces de esta manera, así, un término. Umbrella quiere decir como paraguas, ¿no? Que abarca muchas cosas. Broad quiere decir amplio y rather quiere decir bastante. Esta estaba medio difícil. Es un término paraguas, es decir, que abarca muchas cosas, bastante amplio. ¿Y cómo diríamos? Which includes. ¿El cual incluye? El cual incluye o que incluye, ¿qué es lo que incluye? Many component processes. Muchos procesos componentes. Bien, muchos procesos componentes, o ahí vamos a ver otras opciones, pero sería esa la traducción literal, digamos. Entonces, una definición más precisa de psicología cognitiva es que esta, puedo decirlo no, Eli, es el estudio de la manera en la cual el cerebro procesa información. Esta, puedo decirla o no, se refiere a, o se relaciona con, o involucra la manera en que nosotros, que lo puedo decir o no, asimilamos, internalizamos, tomamos, era el take in, ¿no? En realidad la traducción exacta de take in como phrasal verb es asimilar o internalizar. ¿Sí? Entonces, tomamos puede ser, si no, asimilamos, internalizamos la información del mundo exterior, coma, ¿qué más? ¿A qué más se refiere? ¿Cómo encontramos sentido o cómo damos sentido para make sense of? ¿Cómo encontramos o damos sentidos a esa información? ¿Y qué uso, ahí decía what, qué uso hacemos de ella, es decir, de la información? La cognición es entonces, es así,
de esta manera, esto era el conector que habíamos identificado, un término paraguas, que podemos decirlo como entre comillas término paraguas, o si no directamente decir un término abarcativo, ¿no? Entonces, es un término paraguas, es un término abarcativo bastante amplio para rather broad, que incluye, o el cual incluye, muchos procesos componentes o procesos de muchos componentes. Si esta es ambigua, ¿sí? Puedo leerla, pero bueno, va a depender de lo que significa, ¿no? ¿Cuál es la forma, el concepto correcto? Para leerlo puedo decir muchos procesos componentes o procesos de muchos componentes. ¿Sí? No sé bien, tuve dudas yo de cuál sería, en cuanto a al uso correcto del concepto, cuál de los dos sería mejor. Como que me falta conocer el tema. ¿Cuál les parece a ustedes? Para mí sería como procesos componentes, porque justamente es como que la cognición incluye procesos, o sea, como que lo componen a la cognición. Bien, entonces Como que eso entendí yo. la primera la que dijimos primero, la de muchos componentes. Para mí sí, no se puede ser Ajá. para tanto. Bien, bien. Sí, yo primero fui con esa y después dudé, porque como, bueno, como les digo, por ahí no tengo tan claro el concepto de la psicología cognitiva, digo, capaz que puede ser la otra, como lectura, digamos, es ambigua, ¿qué cosa es lo que, lo que le saca la ambigüedad? Conocer el concepto, digamos. Bien, ¿preguntas con respecto a alguna de las tres? Bueno, excelente trabajo. Les voy a decir la tarea y ya los libero a mis alumnos fieles que vienen a clase. Bien, entonces, excelente trabajo. ¿Qué les va a quedar de tarea? A ustedes nada, porque la tarea es terminar estas actividades, en el caso de que no las hayan terminado, sí estudiar la teoría de las páginas 48 a 51. ¿Por qué? Porque yo recién la presenté en este PowerPoint como bastante separado y lo organicé de una manera que me parecía más fácil de transmitir. Pero en el cuadernillo tienen lo mismo que yo expliqué, explicado de otra manera, digamos. Entonces, péguenle una mirada, repasen, estudien la teoría de la frase verbal que está en la página 48 a 51. Recordatorios para darles. Recién nos volvemos a ver el jueves 29 y por última vez del cuatrimestre. ¿Por qué? El martes el 20, que es el martes que viene, es feriado. El jueves 22 no tienen actividades académicas, nosotros íbamos a dar la clase, pero algunos compañeros, no sé si se acuerdan, me avisaron que rinden finales. Y como las instrucciones desde la facultad de ustedes es que ese día los finales son virtuales y se suspenden todas las actividades, no podemos dar la clase del 22. El martes 27 tampoco tienen clases, porque tenemos una mesa de finales y además vamos a aprovechar a tomar los recuperatorios que quedaron pendientes por el tema del paro de colectivos, que al final no hubo, o sea, los colectivos andaban, algunos llegaron y otros no llegaron. Entonces, el 27 junto con los finales vamos a tomar los recuperatorios que quedaron pendientes, digamos. Bueno, preguntas, consultas, comentarios, y si no, nos despedimos. Profe, yo tengo una duda. Sí. En la página 50 y en la 51, donde presenta como el verbo be y el verbo have, hay como dos, no sé si son como funciones o como traducciones que no me quedaron claras, digamos, las últimas. En Ajá. el be, que decía obligación o probabilidad, y en el have, preferencia. Bien. Ah, porque esas no las puse. Ah, menos mal que para que voy. Esas Claro, porque no no las estaba. puse en el. Miren, ahí va. Voy a compartir el cuadernillo, así lo miramos todos. Mientras lo voy mirando desde mi cuadernillo. ¿Qué página era? Me dijiste la 50, ¿no? Sí. Sí, 50 y 51. 51. Bien. Espera. Voy a compartir. Acá. No. Bien, entonces, en el caso estábamos acá, ¿con qué verbo es este? El del be es el primero.
Entonces, en el caso de que, después de, claro, yo llegué hasta acá en el PowerPoint, me comí una parte. Entonces, en el caso de be, con el uso especial de tener, lo vimos que indica una medida, una edad, etc. Por ejemplo, the baby is 48 centimeters, el bebé tiene o mide tanto. Y el ejemplo del paciente lo puse. El caso de obligación o probabilidad es cuando está seguido de to. Por ejemplo, es un caso poco común, pero por ejemplo, we have to go to the hospital tomorrow. Ah, pero este es de have. Por eso no lo puse. Este va abajo. Pará, hay un error en el cuadernillo. Porque acá estábamos mirando los de be, Oriana, ¿no? A ver, espérate que vuelvo. Claro, por eso no lo... Acá hay un error en el cuadernillo. Fíjate que no tiene be, es el del have. We have to Claro, go. por eso me quedaba como ahí raro. Claro, claro, este está mal. Este es un error que hay en el cuadernillo que ya me lo anoto para corregir. Porque acá el caso es el de have, que sí aparecía, en el caso cuando vimos have, tener, haber y obligación. Acá está, es el have más el to, más el verbo. Entonces, este ejemplo que está acá arriba, we have to go to the hospital, tenemos que ir o debemos ir al hospital, es el mismo que acá. Support has to be appropriate. El apoyo tiene que ser o debe ser apropiado. O sea que el de la página 50, táchenlo, porque eso es un error que está en el cuadernillo. Este no va, porque es de have. Y sí aparece correctamente ubicado en el de have, obligación o probabilidad podría llegar a ser. Y lo que sí tenés razón es que no incluí el de preferencia, que no es muy común. Sí, pero puede llegar a aparecer, no es muy frecuente que aparezca. Cuando el verbo have, ¿sí? Acá estamos hablando de los usos especiales de have. Cuando el verbo have va seguido de la palabra rather o better, lo que está haciendo es expresando una preferencia. Esto es bastante del vocabulario informal. Es poco común que ustedes lo vayan a ver en un texto de la especialidad, por ejemplo. Es más de la conversación cotidiana, pero puede estar. Entonces, I had better do it, es decir, la combinación de have, en este caso, bueno, had, más better, I had better do it, sería algo así como más vale que lo haga, ¿sí? O se supone que lo tengo que hacer. Y I had rather do it, ¿sí? Que es la combinación de had con el rather, es preferiría hacerlo. Generalmente expresa una preferencia, ¿sí? Siempre de la mano de rather o de better. ¿Sí? Pero no es, por eso no lo debo haber puesto en el PowerPoint, porque es un uso que ustedes no van a ver, casi nunca te diría, en un texto académico. Es más bien de la conversación cotidiana. Bien, Oriana, no sé si te respondí y no sé si había alguna otra pregunta que no me acuerdo. No, profe, era eso nada más. Joya, entonces, gracias. Bien, no, gracias a vos porque ahí me hiciste detectar que tengo un error en el cuadernillo, así lo corregimos. Bien. Jeremías, ¿alguna duda o consulta? No, profe, está bien. Bueno, ya sé que hoy les di un montón, ¿sí? De información, pero con el tiempo la vamos a ir procesando. Nos vemos entonces el 29. Feliz semana, feliz fin de semana extra largo y que descansen. Nos vemos. Chau, chau.